pueden dar un gloria a Dios esta mañana? ¡Aleluya! Fue una bendición escuchar estas profecías. Muchas de ellas, en lo personal, creo que me aplican bastante. Para los que me conocen de algún tiempo atrás, me cuesta muchísimo hablar en público, demasiado. Entonces, es algo que Dios está trabajando, es algo que Dios quiere trabajar también en lo personal, no solamente aquí, sino también en la iglesia local, en Puebla. Entonces, pues gloria a Dios, vamos a hacerlo en fe y pues, a ver, ¿qué tal? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros el día de hoy? Un poco más despacio, por favor. Fue un poco, ¿cómo decirlo? Un poquito entre nerviosismo y entusiasmo durante esta semana. Sí, ¿no? Mejor. Creo que fue un poco de nerviosismo y muy emocionante esta semana. Realmente no sabía yo en específico qué tema podría yo compartir, sobre todo ante el grupo de pastores. Y pues algo que dijeron ahorita en las profecías, Dios habló, pues no eres tú, realmente es Dios hablando. Entonces en fe es esto. Y Dios ayer en la noche estuvo poniéndome en mi corazón el hecho de buscar nuestro propósito en medio de una tormenta. Muchas veces tenemos tormentas en nuestra vida de diferentes maneras. Se pueden presentar desde pequeñas lloviznas, si le queremos ver así, o grandes tormentas. Y la Biblia menciona, sobre todo en el Nuevo Testamento, bastantes tormentas. Hay diferentes ejemplos de la tormenta. Y nosotros debemos de buscar el propósito que Dios quiere de nosotros cuando estamos atravesando estas tormentas. El primer pasaje que me gustaría que revisáramos y leer un poquito rápido sería el de Hechos 27, versículo 20, a partir del versículo 20. Es con Pablo. Voy a leerlo. Repito, es Hechos 27 a partir del versículo 20. Dice: y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haber bebido y no partir de Creta, y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que sea presentado delante del César. Y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Si bien es menester, quedemos en una isla. Amén. Vamos a parar ahí tantito. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un poquito de contexto hacia atrás. Empieza a haber bastante tormenta, empieza a haber turbulencias en el mar. Si los que han tenido oportunidad de subirse a un barco, yo la verdad no soy muy fan de eso, precisamente por lo mismo. Cuando se mueve demasiado el mar, la fuerza del mar es imponente, es muy fuerte. ¿Y qué pasó aquí? Todos entraron con miedo. Y Pablo lo primero que les dice es: yo les dije que no saliéramos en este momento precisamente para evitar la tormenta. Sin embargo, creyeron ser más sabios y de todas formas salieron. Ya estando en la tormenta, Pablo les da paz. Muchas veces nosotros en nuestra vida, a pesar de que Dios nos marca o un camino, creemos a veces ser más sabios o creer que vamos a tomar una mejor decisión de alguna otra forma y tomando una dirección un poquito diferente. Creemos que le podemos ayudar a Dios. ¿Y qué pasa? Pues nosotros lo que hacemos es dirigirnos directamente a una tormenta. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente en las tormentas? Pues entramos en pánico. En la vida de un cristiano, ¿cómo puede ser esto? En la vida de un cristiano lo que hacen las tormentas es que perdamos el enfoque de Dios, que perdamos la vista que debemos de tener en Dios y en seguirlo a Él, y empecemos a ver las circunstancias. Y entonces empezamos a dudar del poder de Dios, y empezamos a ver todo el nivel de complicaciones que tenemos enfrente y todas las adversidades que se están presentando. Sin embargo, perdemos a veces ese pequeño gran detalle que es que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Y entonces debemos de tomar un poquito más la actitud de Pablo, de entrar en nuestro reposo. Pablo le habló a Dios a través de un ángel y le dijo que no iban a perecer, sin embargo, iban a perder la nave.
Y muchas veces lo que Dios hace es, a pesar de que permite que nosotros entremos en tempestades, nos enseña a través de ellas. Muchas veces terminamos perdiendo nosotros nuestra nave en la que vamos. Terminamos teniendo lecciones un poquito más dolorosas de lo que necesitábamos o de lo que en su momento Dios quería para nosotros por nuestras propias decisiones, creyendo que vamos a ayudar un poco a Dios. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es entrar, ya que estemos en la tempestad, entrar en nuestro reposo, buscar su nombre y clamar a Él. De ahí vamos a comparar un poquito esto. Bueno, algo también importante es, si Dios te dijo que vas a llegar a la orilla, o sea, en este caso Pablo iba a llegar y ya le había confirmado, agárrate de la palabra que Dios te da. Dios te dijo que ya te va a llevar, que Dios va a mover tu iglesia, que vamos a tener un lugar para la iglesia. Agárrate de esa palabra, que tu iglesia va a crecer. Agárrate de esa palabra y créele a Dios. Podrás no tener ni siquiera un terreno, podrás no tener para la construcción de la iglesia, no podrás tener 4 congregantes, o en su momento como los hermanos ahorita que nos compartieron de los jóvenes, que eran 8 y ahorita ya son 22. Sin embargo, pues Dios nos pone a trabajar, nos va madurando, nos va pasando por diferentes circunstancias, y si le creemos, Dios es quien se va a encargar de obrar y hacer su obra y cumplir su promesa. Amén. Vamos a ir a otro pasaje, vamos a ver otra tormenta. Esta la vamos a ver en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40. Dice: y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece, y cesó el viento. Y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Gloria a Dios. Aquí vemos un ejemplo un poquito diferente. Aquí ya Dios marca, Jesús les había marcado pasar de un lado a otro en el barco. Durante ese pasaje, ¿cuántas veces no hemos creído que vamos siguiendo la voluntad de Dios? Que Dios ya nos llevó por un camino y se empiezan a presentar adversidades. Y nuestro instinto humano es luego voltear a Dios y decir: ¿por qué? Ya te olvidaste de mí, tú me dijiste que viniera aquí, tú me dijiste que hiciera esto, ¿no me estás respaldando? Nuestra humanidad, nuestro hombre carnal todavía en nosotros, es quien sale a relucir en los momentos más difíciles. En la medida que nosotros comamos más de la palabra y vengamos a tener una relación más estrecha con Dios, eso va a ir desapareciendo. Y vamos a poder tomar el ejemplo de Jesús, de estar durmiendo en medio de la tempestad, de poder tomar ese reposo, de realmente descansar en Él y saber que es más imponente y más fuerte y más poderoso que cualquier tormenta que podamos estar enfrentando. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros, porque Él va acompañándonos y Él nos va guiando. Él es el capitán de nuestra vida. Y si nosotros estamos escuchándolo a Él y vamos caminando en fe, nuestra vista debe de estar puesta en el objetivo B, donde nos dijo que íbamos a llegar. Y ahí es donde tenemos que estar poniendo los ojos. Independientemente de que el barco se mueva, independientemente de que no veamos nada por la tempestad, porque haya neblina, lo que sea, nuestra vista, tanto física como espiritual, debe de estar puesta en Cristo, no en las circunstancias. Y eso es lo que realmente debemos de tener nosotros en este pasaje, tomando el ejemplo de Jesús. Con todo el tema de la pandemia y pues ahorita con el tema de la guerra, mucho temor entra, no solamente en las personas en general, sino también muchas veces en los cristianos y en las iglesias. La pandemia ni se diga. Pero nosotros a veces se nos olvida que tenemos a un Dios más grande que eso. Y que si de todas formas Dios va a permitir que te enfermes o va a permitir ciertas circunstancias, nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Él es el creador y consumador de todo. Ahí es donde nosotros debemos de estar realmente enfocados. Ahí es donde nuestro corazón, nuestra mente debe estar 100% ahí. Y así podemos ser embajadores del reino de Dios aquí. ¿Por qué? Porque ante las circunstancias y adversidades, las demás personas se van a dar cuenta de que hay algo diferente en nosotros, de que hay algo de paz. Cuando tienes deudas por pagar, cuando tienes circunstancias en el trabajo difíciles, o incluso el hablar en público y poder estar tranquilo, pues gloria a Dios, es porque tienes la fe y tienes la confianza
de que Dios está contigo y de que si Dios mandó eso y Dios abre las puertas, es porque Él lo va a hacer. Y Él va a obrar y no nos queda nada más que obedecer y no perder de vista el objetivo, que es Dios. Entonces, como cristianos, hermanos, el propósito en nuestras vidas a través de la tempestad es que Dios obre a través de nosotros. Nosotros debemos de tener esa paz. Y una vez que tenemos esa paz, poderla transmitir a los que van en la barca, a los que van con nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros equipos deportivos, en las diferentes actividades que se puedan hacer, que se refleje ese Cristo que hay en nosotros. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, nuestra vista esté puesta en Él. Algo increíble, o al menos que puede llamar la atención también en este segundo pasaje de la tempestad con Jesús, es los que le iban siguiendo, pues eran los que le habían estado siguiendo en, digamos, predicaciones o pasajes anteriores. Entonces conocían el poder que tenía Jesús, conocían que realmente Él hacía milagros, hacía señales, y muchas veces por eso, por conveniencia, lo empezaban a seguir de una manera incorrecta, o podría llamarse hasta en la propia carne, buscando simplemente un beneficio propio. Eso es lo que como cristianos debemos nosotros de evitar, no buscar un beneficio propio de servir a Dios, del tener un estatus en una iglesia, del poder decir que somos cristianos, levantarnos el cuello, presumir, etc. No, nosotros debemos de serlo para servir y conociendo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque una vez en la tormenta, cuando sale realmente el viejo hombre de los que le van acompañando, le preguntan: oye, ¿qué no te da miedo que perecemos? Y lo despiertan. ¿Y qué les dice? ¿Por qué no tienes fe? Una vez que calma toda la tempestad, los mismos que iban con él se sorprenden y dicen: ¿quién es este que aún el mar le obedece? Y entonces quiere decir que no les cabía todavía en la cabeza, realmente no habían magnificado, cuantificado el hecho de quién era Jesús y qué representaba. No solamente que les daba de comer, no solamente que hacía milagros, sino el hecho de ser el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de tener bien claro en nuestros corazones, para que eso lo podamos transmitir y no ser los que en el momento de la tempestad estemos buscando como locos ayuda en todos lados, buscando ayuda de que se va a hundir el barco. Perdemos de vista también las demás embarcaciones que van alrededor, como menciona en el versículo. O sea, venían otros barquitos ahí junto, pero de tal forma que los que van en el barco con Jesús se despreocupan por todo y cada quien busca su propio beneficio. Cada hombre busca su propia salvación. Y de tal forma que cuando lo ven dormido, lo despiertan. Y entonces nosotros debemos de ser más como Jesús y como Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener esa templanza de decir: tranquilos, Dios tiene todo bajo control. Dios va a hacer que lleguemos. Si Dios dijo que íbamos a llegar y que nadie se iba a perder, vamos a llegar y nadie se va a perder. ¿Por qué? Porque Él nos tiene en sus manos. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, difíciles, complicados, economía inestable, etcétera, etcétera, lo que debemos de hacer es: ok, Dios, tú tienes todo bajo control. Realmente tú eres nuestro Dios, tú nos tienes en tus manos y no va a pasar nada que esté fuera de tu alcance, que esté fuera de tu control y de lo que quieres para nosotros. Entonces, con esa confianza y esa templanza podemos nosotros compartir y ser, de cierta forma, ejemplos de un buen cristiano, testimonio con los demás. No solamente predicar palabras cuando queremos compartir, sino realmente predicar con hechos. Como comentaba el hermano Clay en su predicación de un lunes anterior, realmente ser embajadores como tal del reino de Dios aquí, que realmente se note que somos alguien diferente, que tenemos una actitud diferente, que nuestra vista está puesta en Dios, que saben que nosotros creemos que tenemos un Dios grande y que Él va a resolver todo, y que Él tiene todo bajo control. Y vamos a ser víctimas de burlas, incluso en los trabajos te rechazan, ya no te invitan a ciertos eventos, etcétera, etcétera. Creo que todos hemos pasado por algo así. Y cuando están en dificultades, ¿a quiénes son a los primeros que les piden ayuda para orar? ¿A quiénes son a los primeros que les dicen: oye, ¿por qué tú no te preocupas tanto cuando está pasando esto? O si van a haber recortes de personal, o si la economía, o si la guerra, etcétera. Pues porque Dios está conmigo, no va a pasar nada que Él no quiera que pase. Y entonces Él nos va a tener en nuestras manos. Y ese es el mensaje que podemos ver en medio de la tormenta. Ese es nuestro propósito: tener la actitud de Pablo y la de Jesús.
estar en reposo, tener la confianza de que Dios está en control. Y del otro lado de Pablo, tener templanza y tener paz y poderle compartir a los que van contigo, a tus colegas, familiares, que Dios es un Dios grande, un Dios vivo y un Dios poderoso, y que Él tiene todo bajo control. Amén. Pues este es el pequeño mensaje, creo que era más grande, pero pues ni modo, así se fue recortando, y pues gloria a Dios, hermanos, es lo que Dios me dio para ustedes el día de hoy. Dios les bendiga.